vamos a comenzar con el primer tema, que es la apendicitis. La apendicitis, que es la inflamación aguda del apéndice, la apéndice vermifoide, como también se le llama, es un saquito, un tubo con una terminación ciega que está fija al ciego, ¿no? Bueno, terminación ciega quiere decir de que, por supuesto, es un órgano que no continúa su trayecto, sino que es un saco. Y por eso, como tiene la forma de un gusanito, se le llama vermifoide. La apéndice vermifoide. Y, por supuesto, la apéndice tiene una patogénesis muy particular, porque cuando se produce su inflamación, generalmente la apertura que tiene el órgano, por ahí entran fecalitos, que son masas fecales duras. Esto es lo más común en el adulto, y esta es una de las causas más frecuentes de abdomen quirúrgico en adultos jóvenes. Entonces, la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice vermifoide, que generalmente es secundaria a obstrucción luminal, y esto es lo que conduce a infección bacteriana, isquemia, necrosis y posible perforación. Ahora, otra causa de que se obstruya la glándula, o mejor dicho, este órgano, que se obstruye este órgano, es que haya una hiperplasia del tejido linfoide, que esto sí es más común en los niños, la hiperplasia del tejido linfoide. Como puedes ver aquí en la imagen, relevantemente surge del ciego en la unión de las tenias coli. Tiene una longitud aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Las posiciones más frecuentes de este órgano son la retrocecal, que es la más frecuente. Puede estar en la región pélvica. Aquí la ves retrocecal. Aquí puedes verla en la región pélvica. Puede estar subcecal. Es decir, tiene diferentes presentaciones, y algunas de estas presentaciones traen como consecuencia cuadros clínicos que no son los más frecuentes, ¿no? También puede estar preilial o posilial. Y la apéndice experimenta una irrigación por la arteria apendicular, que es una rama de la arteria iliocólica. Por lo tanto, esto tiene una particularidad que, como es una arteria de terminación, digamos, hay una predisposición a la isquemia de manera rápida. Me gustaría decirte que uno de los elementos que se tiene en cuenta muchas veces es, al examinar al paciente, de que hay un dolor específico en un punto, nos sirve mucho en semiología, que es el punto de McBurney, que es la unión entre el tercio lateral y los dos tercios mediales, teniendo en cuenta una distancia, una longitud tomada desde la espina ilíaca anterosuperior al ombligo. Bueno, aquí puedes ver la fisiopatología estilo Golgian. La obstrucción del apéndice genera un aumento de la presión intraluminal, el aumento de la secreción de la mucosa reactiva a la inflamación, genera edema e inflamación. Hay proliferación bacteriana, obviamente, con estos factores implicados. Hay translocación bacteriana y, lógicamente, la obstrucción del flujo venoso linfático por la obstrucción de estos linfáticos y la obstrucción del flujo arterial genera necrosis, junto con la translocación bacteriana, que es un factor contribuyente. Cuando no se corrige esto a tiempo, la inflamación puede dar una perforación. Bueno, el evento inicial es el fecalito, más frecuente en adultos, la hiperplasia linfoide en los niños. Hay casos muy raros de enterobios vermiculares, sobre todo en países en vías de desarrollo, y tumores, como es el caso del tumor carcinoide. Esto te lo pueden preguntar en el STED 1, pues cuál es el tumor más frecuente. Estamos hablando de tumores que afecta al apéndice y que genera un cuadro de este tipo, pues tienes que saber que es el tumor carcinoide. Y bueno, mencioné esto, pero vamos a repetirlo. La obstrucción aumenta la presión intraluminal, hay compromiso del drenaje venoso, edema de la pared,
proliferación bacteriana de la flora colónica. Lógicamente, esto genera un proceso inflamatorio o infiltrado neutrofílico, isquemia, necrosis, perforación y peritonitis. Las bacterias implicadas son la Escherichia coli, flora del colon, Bacteroides fragilis, anaerobios. Es un mixto entre anaerobios y aerobios, que esto es importante para el USMLE porque cuando se trata hay que tratar los anaerobios y hay que tener cobertura para ambos tipos de bacteria. Por lo tanto, es importantísimo. Yo quiero decirte que hay una serie de hallazgos microscópicos en el caso de la apendicitis que tenemos, por ejemplo, lo característico que es ese infiltrado transmural, un infiltrado transmural en biopsia que se observa, que esto generalmente no se pregunta en examen, bueno, puede ser en patología, pero quiero que sepas que hay un infiltrado transmural por neutrófilos, ulceración de la mucosa, ulceración y además esto edema y congestión, es lo típico. Macroscópicamente vas a ver un aumento del tamaño de la glándula, como ves acá, con eritema, con exudado purulento, con necrosis en la fase avanzada. Y clínicamente en el USMLE tienes que recordar que hay una triada clásica. La triada clásica, dolor periumbilical, que migra a la fosa ilíaca derecha, náuseas y vómitos, fiebre. Esos tres elementos nunca fallan en una apendicitis. Y muy clásico es la característica de la migración del dolor, que en el USMLE te van a decir, inicialmente el dolor es un dolor visceral, que está conectado con los dermatomas correspondientes a la inervación de la torácica 10. Por lo tanto, esto va a reflejarse en la región periumbilical. Y luego tenemos una irritación peritoneal y aquí sí el dolor es un dolor somático que es localizado. Hay una serie de signos clínicos preguntados en algunos exámenes. En el USMLE no va tanto, pero quiero que tú sepas que el McBurney, que es lo clásico, da dolor en la fosa ilíaca derecha, el Rosen, es un signo que al comprimir la fosa ilíaca izquierda, al tú palpar la izquierda y empujar, pues produce el dolor de una manera refleja en la fosa ilíaca derecha. También puede haber dolor al extender la cadera. Cuando se realiza la extensión de la cadera, pues esto se debe a estimulación del psoas que está en contacto con el apéndice, entonces puede doler. Y también el signo del obturador, que es el dolor al rotar la cadera. Estos son signos clínicos. Hay una serie de presentaciones que son atípicas, por ejemplo, la retrocecal, cuando el paciente tiene dolor lumbar en una apendicitis, es muy raro, pero puede haber dolor lumbar porque hay una localización retrocecal. Puede haber también dolor pélvico. Esto, cuando está muy hacia la pelvis, puede generar síntomas urinarios, incluso diarrea. En los ancianos la clínica es muy pobre porque hay una respuesta del sistema inmune muy pobre, entonces no se ve la inflamación tan abrupta. Y en los niños la progresión es bastante rápida. En laboratorio generalmente vamos a encontrar la leucocitosis habitualmente entre 10 y 18.000. Lo clásico, a predominio de neutrófilos con una PCR que está elevada. Ahora bien, el diagnóstico de la apendicitis vas a encontrar en muchos países que te dicen, oh, la apendicitis, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. No, el diagnóstico en la actualidad que te van a preguntar en el USMLE es, y es el gold standard, tienes que saber que es por tomografía con contraste, donde vamos a encontrar en el gold standard, que es el diagnóstico, esto que tú ves aquí, que es un apéndice que tiene más de 6 milímetros, con un engrosamiento de la pared como tú ves acá y grasa periapendicular inflamada. Ese es el gold standard. Ahora, cuando estamos hablando de poblaciones donde no le puedes dar radiaciones, porque estamos hablando de que el CT scan sí que te da una gran cantidad de radiaciones, entonces esto te puede te puede dañar a la persona, al paciente, que generalmente son pacientes de riesgo por la teratogenicidad en el caso del embarazo y también en el caso de los niños por las radiaciones en los niños que pueden ser peligrosas, pues en los niños y embarazadas se prefiere hacer el ultrasonido. En vista de que muchas apendicitis a veces ocurren en lugares donde no hay acceso al gold standard, es decir, a la tomografía, entonces usamos unos criterios
que se llaman criterios del Alvarado, nos puede servir clínicamente en cualquier sitio que nos encontremos. Esto lo preguntan en el STET 2, en el STET 3. Es bueno que lo conozcas para el STET 1 también. Y como definición, es un score. Es una herramienta clínica que se utiliza para estimar la probabilidad de una apendicitis aguda. Probabilidad, basada en síntomas y signos de laboratorio. Y así que vamos allá. También se le conoce como el Mantrels. El Mantrels por la mnemotecnia Mantrels. Y ahora te explico por qué es esa mnemotecnia. ¿Okay? La M de migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, aquí se le da un puntico. La A de anorexia se le da un puntico. La náusea o los vómitos o ambos se le da un puntico. El dolor en la fosa ilíaca derecha, que en inglés se le llama tenderness, se le da 2 puntos, algo muy específico. El rebote, cuando comprimes y sueltas, pues duele más, hay reacción peritoneal, se le llama a este signo de Blomberg, se le da un punto. La elevación de la temperatura, un punto. La leucocitosis, que es un criterio de laboratorio, 2 puntos. Y la desviación izquierda o chifa a la izquierda, la neutrofilia, se le da un punto con neutrofilia. Entonces, fíjate que esto va sumando puntos. Estos puntos al final se suman. Migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, anorexia, náusea, vómito, dolor en la fosa ilíaca derecha, rebote, elevación de la temperatura, leucocitosis y neutrofilia. Todo esto te debe dar un puntaje de 10 puntos. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos? ¿Cómo interpretamos esto? Bien, de 0 a 4 puntos la probabilidad, cuando sumas, si te da que está entre 0 y 4 es baja. Entonces, mejor observa a ese paciente, no vayas a tomar ninguna decisión inadecuada antes. Pero si está entre 5 y 6 puntos, la probabilidad es intermedia. Aquí lo que se recomienda es, si está a la mano, hacer un CT scan, ¿okay? Que es el gold standard, o una ultrasonografía. Y si está entre 7 y 10 ya es alta. Esto te dice, bueno, ve a apendicectomía laparoscópica si puedes, enfría con antimicrobianos y ve a apendicectomía laparoscópica. Esta probabilidad es alta. Muchos médicos lo que hacen es colocarle antibióticos al paciente y luego le hacen la cirugía laparoscópica, no lo operan de urgencia. Puntos clave para el examen, bueno, lo más importante aquí es el dolor en la fosa ilíaca derecha, que te da 2 puntos. Este es el dato más importante desde el punto de vista clínico. La leucocitosis, que te da 2 puntos, que es el dato más importante de laboratorio. Y recuerda, más o igual a 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis. Score menor o igual a 4, descarta muchos casos. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Ahora, tienes que tener una base fisiopatológica siempre, conexión USMLE, importantísima. Es que cada criterio refleja la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, la migración del dolor te está hablando de transición del dolor visceral a somático. La fiebre te está hablando de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces tú tienes que verlo de ese modo. La leucocitosis te está diciendo que hay una infección bacteriana. El rebote te está diciendo que hay irritación peritoneal. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de tú mentalmente explicarte la fisiopatología, qué está ocurriendo, ¿ok? No repetir solamente, no, entender el por qué. Vamos a poner un ejemplo típico y vamos a sumar a ver qué pasa. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor que migra de un punto con náuseas, ahí le damos un punto. Dolor en fosa ilíaca derecha le damos 2 puntos porque dijimos que era el síntoma más importante. La fiebre le damos 1 punto y tenemos leucocitosis que dijimos que era el hallazgo de laboratorio más importante, 2 puntos. Si sumamos tenemos un total de 7 puntos. 7 puntos significa alta probabilidad este paciente lleva cirugía. Entonces, si te dan un caso de un dolor que migra con náusea, dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre y leucocitosis, no tienes que hacer más nada. Vete a cirugía. Ojo. Tú tienes que saber que esto no reemplaza la imagen, orienta la decisión. La imagen es esencial hoy en día, pero si estos criterios de Alvarado son muy útiles en urgencias. Y quiero que te diga algo, aquí ya tienes que tener en cuenta 3 poblaciones donde esto no tienes ya tanta precisión. Por ejemplo, en los niños, no tanta precisión. El niño puede estar anoréxico, puede tener otra característica que no hable. Entonces aquí el criterio no es
importante tanto como en un adulto. En los ancianos, porque la reacción inflamatoria generalmente está muy oculta por el estado del sistema inmune, que a veces no refleja la reacción inflamatoria apropiadamente, y en la embarazada porque la embarazada tiene dolores de todo tipo, muchas veces al final del embarazo, y cuando el útero está grande, esto te puede confundir con una infección urinaria, o te puede confundir con una torsión ovárica, o te puede confundir sencillamente porque la apendicitis, debido al efecto que tiene el útero sobre el apéndice, puede desplazar el apéndice y los dolores ser un poco más atípicos, reflejarse en otras partes. Entonces, importantísimo. El tratamiento, bueno, el manejo estándar normalmente es que se le hace apendicectomía laparoscópica. Lo más preferentemente posible se le hace laparoscopía. Ya no se hace tanto esa cirugía abierta, a menos que el paciente, bueno, esté perforado o ya esté complicado con una peritonitis que se sospeche. Y antibióticos, como por ejemplo se le da cobertura para gram negativos ya mencionados y anaerobios. En este caso, la ceftriaxona y el metronidazol es lo que habitualmente usamos para tratarla. Hay muchos otros antimicrobianos, pero con esta cobertura, cefalosporina de tercera con metronidazol es más que suficiente. Por supuesto, se puede usar clindamicina, se puede usar otro tipo de beta-lactámicos que tengan cobertura contra gram positivos y anaerobios, pero esto es el estándar. Ahora, complicaciones. La perforación es una, como ya te digo, aquí sí hay que abrir el abdomen, generalmente por una vía tradicional, en donde hay peritonitis. El acceso, donde puede haber una colección localizada, es una de las complicaciones. La sepsis grave ya cuando se extiende. Hay otras complicaciones que puede haber, que es que la apendicitis, bueno, se menciona como una complicación también. Quiero mencionarte que a veces se emplastrona. Se acceda, se colecciona y se emplastrona. Esto puede ser posible también, pero te lo mencioné aquí en forma del acceso, porque un acceso puede emplastronarse o puede perforarse. Estas dos cosas pueden suceder. Yo quiero que sepas que en el examen USMLE STET 1, en el STET 2 también, si te dan un dolor que migra, que es la clave diagnóstica, con neutrófilos en toda la pared, en el caso del STET 1, que es un diagnóstico histológico, con una necrosis rápida de la arteria apendicular, que tú tienes que saber porque te lo pueden preguntar, qué arteria está tomada y por qué produce una necrosis rápida y qué arteria es. Esto te lo pueden preguntar. ¿Cuál es la causa más común en el adulto? Ya sabes que es el fecalito. En los niños es la hiperplasia del tejido linfoide, y en los adultos, no niños, ya vimos que niños y embarazadas era en el ultrasonido, pues el mejor estudio, el gold estándar, la tomografía. ¿Okay? Diferencias importantes, tienes que tener en cuenta con una diverticulitis. Este es un diferencial clásico con la enfermedad de Crohn, con el embarazo ectópico y con la torsión ovárica. La obstrucción genera aumento de la presión, bacterias, isquemia y perforación en esta secuencia. Dolor periumbilical en la fosa ilíaca derecha, neutrófilos transmurales, ya te dije, bueno, el CT diagnóstico y tratamiento, cirugía y antimicrobianos.